GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, el binomio de la defensa fiscal, penal fiscal, con la participación especial del maestro Marco Antonio Holguín Martínez, quien es doctorante en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de la Educación por la Universidad de las Naciones, maestro en Administración Fiscal por la Universidad Mexicana SC Veracruz, licenciado en Derecho por la UNAM, contador público por la Universidad Veracruzana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y presidente del Colegio Nacional de Peritos y Abogados CONAPAC AC de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, subdelegado regional de la Federación de Abogados del Estado de Veracruz, miembro y asesor de la Barra de Abogados de Coatzacoalcos, Veracruz AC, abogado postulante de tiempo completo en materia fiscal y de seguridad social en la firma profesional Grupo Holguín Buffet Jurídico Fiscal SC, catedrático de maestría en diversas universidades del país, conferencista y litigante en materia fiscal a nivel nacional desde el año 1998 a la fecha. En la conducción contaremos con la participación del maestro Juan Manuel Ángel Sánchez. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de los mejores fiscalistas de México, y ahora con un tema que está causando revuelo, ¿no? Que es este binomio, como lo está planteando nuestro invitado Marco Antonio Holguín, este binomio de la defensa fiscal en un ámbito penal y el ámbito fiscal administrativo meramente y netamente. Marco, muy buenas tardes, bienvenido a tu programa. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlos desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Desde que me invitó el maestro Andrés, y hace rato platicábamos por la mañana, ya quería que fueran las 13 horas para que estuviéramos platicando. Quiero mandarles un saludo a todo el auditorio de GBA Consultoría y Capacitación, también a todos los amigos de redes sociales. Estamos aprovechando también para transmitir desde mi muro de Marco Antonio Holguín, con la finalidad de compartir el conocimiento, que vean lo que estamos haciendo por difundir la cultura de la legalidad, la cultura de la defensa fiscal, y qué honor que GBA Consultoría me haya dado la honrosa oportunidad de participar, de poder compartir algunas inquietudes que seguro ya están por ahí, y pues bueno, yo con muchas ganas de iniciar con toda la actitud. Oye, no, hombre, pues honrados nosotros de que estés aquí con toda la gente de nuestro programa, y pues ya vamos a entrar en materia, mi estimado Marco Antonio. A ver, cuéntamelo todo. ¿Por qué es tan importante destacar este binomio? Incluso, ¿por qué considerarlo como un binomio en el ámbito de la defensa fiscal? ¿Por qué penal y por qué el aspecto administrativo, y verlo así, como un binomio? ¿Por qué lo estimaste así oportuno? Mira, se me ocurren muchas cosas. Dicen que lo mejor de la sociedad se da en familia. Casa 2, no es para casa 3, ¿verdad? Es para 2 nomás. Ya eso de somos felices, eso de somos felices los 4 está un poco distorsionado. Solamente con Maluma. Claro, claro. Entonces, fíjate que te platico brevemente. Cuando inicio mi expertise profesional, inicio como contador público, y me di cuenta con el transcurso del tiempo que había un momento en que para defender mis argumentos ante las autoridades fiscales necesitaba el conocimiento del abogado, y estudié para abogado. Egresé con mención honorífica, por cierto, no quiero hacer el comercial en este orden de ideas, y me di cuenta que al compaginar el tema contable administrativo con el tema contencioso, se hacía un binomio de la defensa fiscal poderoso, porque hay contadores de excelencia, como los de GBA Consultoría, que seguramente tienen razonamientos muy interesantes, muy sorprendentes, pero que tal vez cuesta un poco de trabajo defenderlos o sostenerlos en tribunales. Y en este orden de ideas, estoy plenamente convencido que para defender el patrimonio de un empresario, inclusive reducir los riesgos de una prisión por un tema de delitos fiscales, de mucho contribuye la asesoría
y la expertise del contador público. Si no, veamos del siguiente examen. Le decimos a un abogado, abogado, contéstate la última acta parcial donde la autoridad determina hechos o omisiones a cargo de mi representada. Y el abogado que no sabe empieza a hablar de la fundamentación y motivación de la última acta parcial y se pierde. Y el que sabe de contencioso, a ver, sabrá cómo se integra la contribución, conoce cómo se causan las contribuciones, cuál es la época de pago, por lo menos sabe cómo se causa el IVA o el ISR, o tema de dividendos, o tema de requisitos de comprobantes fiscales. Decía el maestro Emilio Margay Manatú, que en paz descanse, que el primer abogado por excelencia es el contador público, y yo lo creo. Por eso creo que el papel del contador público hoy en día, del abogado fiscalista, pero más aún que tiene conocimientos penales, va a ser un binomio perfecto de la defensa fiscal. ¿Y por qué adquiere en estos momentos tanta importancia el aspecto penal en nuestra materia? Mira, de alguna manera hay que justificar la incompetencia. Es una opinión a título académico, personal como litigante. ¿Habrá que inventar más leyes o incrementar la penalidad para eficientar la recaudación en México? Yo creo que no. México enfrenta un profundo problema, una crisis de credibilidad de sus gobernantes, cualquiera que sea el color, porque al final del día las autoridades fiscales tienen un tema de política tributaria que hoy más que nunca se han enfocado en criminalizar las conductas de los contribuyentes ante la incapacidad del órgano recaudador de recaudar. ¿Por qué? Pues por un problema gravísimo de corrupción. No hay que voltear hacia el contribuyente de medio pelo que está haciendo hasta lo imposible por sostener el negocio. Gobernadores, alcaldes, presidentes, expresidentes, servidores públicos. Ahí está, es muy sencillo de seguir la ruta del dinero, pero luego se sigue mal, se crea impunidad y se crea corrupción, porque delito que no se castiga es delito que se repite. ¿Y sabes contra quién vamos? Contra los que sí podemos tener, los contribuyentes de a pie. Y entonces vamos a utilizar una especie de terrorismo para que vayan por su propio pie a autocorregirse o regularizarse de quién sabe qué. Luego, en la actualidad, ¿tú ves que estas medidas se estén endureciendo, como lo señalas, respecto del contribuyente de a pie? Sí, ¿Cómo lo adviertes? Mira, es muy sencillo. Los que litigamos y los que estamos constantemente en tribunales, no nada más en el escritorio viendo estadísticas, y del conocimiento y de la lectura de la ley, observamos que las reformas cada vez son más graves, cada vez consideran al contribuyente como enemigo del Estado. Y mira, algo bien sencillo en este orden de ideas. En la forma que están redactadas las leyes, donde se pretende investigar y perseguir a los traficantes de comprobantes fiscales, aquellos que compran y venden y trafican con comprobantes fiscales. Pues bueno, esa reforma, no nada más de la lectura a la norma legal, no nada más se enfocó o hace mella en esos contribuyentes, ¿no? Hacen mella en cualquier contribuyente que pudiera ubicarse en esa hipótesis delictiva. Es decir, vamos a pensar el tema del delito de defraudación fiscal. Uh-huh. Me ubico en el rango... Justo te iba a decir eso. Me ubico en el rango del 7.84 millones de la defraudación y no soy vendedor de facturas. Pues te aplica lo que yo estaba pensando para el vendedor de facturas, por decirlo menos. Aquí tenemos, precisamente era lo que te quería comentar, el 108 que fue reformado y advertimos
un endurecimiento en la persecución del delito de defraudación fiscal, la reforma al artículo 113 y la inclusión del 113 bis en el Código Fiscal de la Federación para incluir esta persecución a los que cometen el delito tanto de la adquisición como del uso de los comprobantes fiscales que adolecen de materialidad y la expedición misma del comprobante. Fueron de las reformas más cacaraqueadas el año pasado y que actualmente, bueno, pues ya vemos que empiezan a tener sus primeras víctimas, ¿no? En este año. ¿Tú cómo ves? ¿Qué es lo que piensas tú digamos, hay contribuyentes que sí han hecho o han dado un mal uso a este tipo de comprobantes fiscales, pero hay quienes no lo han llevado a cabo de manera voluntaria o incluso hay quienes sí han llevado una contratación debida de prestadores de servicios y que después, años después, pues resulta que aparecieron en el listado de los chicos malos, ¿no? Y bueno, pues ya están en este supuesto de la comisión de un delito. ¿Qué les podemos recomendar a estos contribuyentes que en este momento, digamos, ven este endurecimiento y escuchan las noticias y dicen, Dios mío santo, ahorita ya yo me puedo ir, me acaba de decir mi contador, que puedo ser sancionado con una pena de prisión de 2 a 9 años por haber adquirido yo este comprobante fiscal cuando yo ni siquiera sabía, ¿no? Y me estoy enterando ahorita que la persona que me lo expidió ya está en un listado y no hizo él nada y yo no hice nada y está espantadísimo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, se nos fue el volumen ahí, por favor. Yo te escucho perfecto, mi estimado Marco. Ok, muy bien. Lo primero que le recomendaría es que se inscriban a nuestro diplomado del ABC de la Defensa Penal Fiscal en México. Ok. Y a las autoridades al final les voy a recomendar que contraten buenos abogados. Pero mira, comentaste muchísimas cosas que deben de ser manejadas en cuerdas por separado y que al final impactan en la vida económica del contribuyente. Vámonos por partes. Por lo menos desde 2014 no ha sido reformado el 108, fue reformado el 109 del Código Fiscal en la fracción primera. Desde 2014, las autoridades fiscales junto con los legisladores salieron para aplaudir que por primera vez se había creado un delito para castigar a los que venden facturas. Fíjate, mi estimado, si se creó un delito, y lo dice la exposición de motivos, y ese tip se los comparto, se los regalo a la gente bonita que me sigue también aquí en mis redes sociales. Si se creó un delito, ¿qué crees? Entonces los que ya estaban para castigar a los compradores y vendedores de factura quedan en desuso. Es decir, los mando a la banca, les ato las manos. Antes del 2014 ya se castigaba la defraudación fiscal y su equiparable. En palabras sencillas, se castigaba el fraude al fisco, el engaño a la autoridad, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué crees? Al crear un delito aplicable a partir del 1 de enero de 2014, atas de manos al 108 y el 109. Entonces, ¿cuál vamos a aplicar? El del 113, fracción tercera, con una penalidad menor. Y además, es un delito que se perseguía de oficio y era un delito, o sigue siendo un delito, de mera conducta, no de resultado. Se dejó de perseguir el perjuicio a la hacienda pública, que es en sí la recaudación, el pago de contribuciones, para perseguir al vendedor de comprobantes fiscales. Hablabas del uso de una factura, vamos a llamarle factura. A ver, alguien me vende o yo vendo un comprobante. ¿Qué delito constituye? ¿En qué momento se afecta a la hacienda? Hasta que se consigna en la declaración para deducir o hacer deducciones falsas, en su caso,
El 69B se crea desde una perspectiva administrativa para poner en la lista negra a contribuyentes que están comercializando o haciendo operaciones sin tener sustento. Es decir, comercializando comprobantes. Y dice el fisco, si no tienes infraestructura, directa o indirecta, activos o personal, y no me demuestras, te bajo el SWIFT. El problema más grande de esa lista negra para esos contribuyentes es la connotación de investigación por un delito de lavado de dinero. Tiene connotaciones directas con la UIF, sin lugar a dudas. Lo mismo pasaría con los contribuyentes EDOF. Bueno, luego entonces, el fisco federal sí ha hecho su agosto con la publicación de las listas negras porque no se dio cuenta que la gente que está vendiendo facturas y que tiene lana, pues le entra a solucionar el tema y sigue teniendo una empresa que sigue comercializando facturas. Pero ojo, mis estimados, no se necesita inventar nuevos delitos. Ojo, el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya sanciona a la empresa, a la SA, antes que a las personas físicas. Entonces la autoridad solamente tiene que aplicarse y ponerse las pilas. Oye, antes nos reíamos, oye, ¿cómo van a meter a prisión a una empresa, por favor? No, simplemente te la van a liquidar. Pregúntenle a Walmart por qué entró a Belén cantando, no me pregunten más. Bajo este concepto regresamos. Se han establecido medidas, desafortunadamente son desastrosas en cuanto a su técnica legislativa y ya no digamos en su aplicación, lo que de suyo hace inconstitucional. Primero, el procedimiento de gestión para determinar que hay simulación o inexistencia de operaciones. Esto es así porque el primer párrafo del 69B habla de inexistencia de operaciones y lo sanciona con un delito. ¿Cuál? El del 109, fracción primera del equiparable de defraudación fiscal, relativo a consignar deducciones falsas cuando se presente una declaración. Pero el último párrafo del 69B, que le aplica a EFOS y a EDOS, aclarando que el primero solo le aplica a EFOS, dice que para los efectos de este artículo, los contribuyentes que no hayan autocorregido su situación tendrán todas las connotaciones para efectos penales que señala el código en la relación de actos o contratos simulados. Ojo, actos y contratos simulados no son sinónimo de operaciones inexistentes. El primer párrafo, por regla de especialidad, me remite al 109, fracción primera. El último me remite al 109, fracción cuarta. Ahora, ¿cuál aplico? O sea, o Chana o Juana. Ah, ¿qué crees? Regla de especialidad, principio de legalidad y taxatividad. Al haberse creado un delito especial para esas conductas, ya no los persigas por defraudación y su equiparable, persíguelos por el 113, delito que no tiene ninguna finalidad de resarcir a la hacienda lo defraudado. ¡Qué genios los del SAT! Pero de todas maneras, ok, no hay un resarcimiento para la hacienda pública. Sin embargo, el contribuyente que se encuentra ubicado en la comisión de este ilícito, pues sí las tiene que pagar, ¿no? Y aquí el punto es, ¿cómo podemos hacerle o qué les recomendarías tú para que se cuiden, ¿no? O sea, ¿cómo pueden cuidarse? Porque, digamos, tenemos estas consecuencias, o sea, tenemos estas listas negras. Acabas de comentar más o menos cuáles son las consecuencias de la publicación en estas listas de los chicos malos. Ok, claro. Para estos contribuyentes, que la gran mayoría de los que nos están viendo son de ese tipo, ¿verdad? ¿Qué les recomiendas tú para enfrentarse a una situación, digámoslo, eventual, en la cual tuvieron este trato con EFOS y que ahora están preocupados porque no saben qué hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es serenarse, pensar de manera objetiva, reunirse de los mejores especialistas que hagan un análisis de riesgo
que hagan un análisis técnico del tema y empezar a tomar las decisiones correspondientes. Yo encapsularía el tema en medidas preventivas para tal efecto, medidas correctivas. Es decir, primero vamos a corregir esto y vamos a establecer medidas para que nunca nos vuelva a suceder el tema. Pero hay cosas que ya pasaron, hay cosas que ya sucedieron, y hay contribuyentes de los considerados EDOs que un día se van a enterar que les bajaron el SWIFT, que les cancelaron o les restringieron temporalmente el sello o definitiva por haber tenido relaciones con EFOS. Que sea inconstitucional, me parece que eso lo es. Que tenga defensa, me parece que tiene. Pero ¿para qué esperar llegar a esos rincones donde van a arrinconar al contribuyente como en una pelea de box y tiene que recibir todos los golpes? Pero bueno, vamos a empezar por partidas. El contribuyente debe de ver siempre hacia arriba, no las reglas misceláneas ni algunos tratos absurdos de las autoridades fiscales. Y tiene que recordar que existe un 31 fracción cuarta de Código Fiscal que le obliga a contribuir al Estado. Y esto debe de verse desde una aptitud y actitud cívica. No debe tenerse la fuerza del Estado para cumplir con la obligación de corte constitucional, que a mí como un mexicano de excelencia me corresponde hacerlo de mutuo propio. Ok, número 2, vamos a identificar qué hay en esa caja de zapatos. Y mirando hacia arriba encuentro que la Constitución dice y señala y habla de un principio de presunción de inocencia del contribuyente. El contribuyente no comete un ilícito porque lo diga la autoridad administrativa. La autoridad administrativa habla de actuaciones en un expediente, no de conductas. Eso le toca al Ministerio Público para dejarlo aclarado. Y el Ministerio Público debe de saber de fiscal, de impuestos, además, y yo quiero saber, y me quito el sombrero con aquellos que manejen con maestría estos temas. Luego, ¿qué hay en esta caja de zapatos? Fíjate que realicé operaciones con un contribuyente porque cada caso requiere ser analizado como un traje a la medida. ¿En qué situación estás? ¿Tienes auditoría? ¿Tienes determinación de un crédito fiscal? ¿Tienes invitación? ¿O vamos a optar por una autocorrección en el mejor de los casos? Y no siempre la autocorrección termina o tiene que ser pagando cantidades impagables. Sugerencia conceptual, busquen a un contador y a un abogado que sepa. Recomiendo, y con las salvedades y respetando la expertise de mis colegas, que sea un tercero el que nos dé una opinión diferente, porque muy probablemente algún contador estuvo metido en el tema de la compra, venta de factura, puso al compadre, digo, ninguno de GBA ni de los que nos siguen, ¿verdad? Pero nunca falta. Y entonces a lo mejor solamente es querer repetir el error o como lo hacen los malos médicos, enterrar el error, ¿verdad? Entonces, yo sugeriría acudir a profesionales de primerísimo nivel. Y 2, nunca tratar de engañar a la autoridad, porque el fisco no sanciona la incapacidad de pago, sanciona las ganas y el deseo de mentir y de engañar, elemento cognitivo y volitivo que se analiza en una perspectiva penal. Entonces, por ejemplo, en este caso, tú tienes un comprobante, ese comprobante, tú le diste un efecto fiscal de deducción, lo deduces en tu declaración, lo deduces y luego resulta que 3 o 4 años después te das cuenta de que la empresa que te lo expidió lo acaban de subir al listado de los chicos malos, esta lista negra, la del 69, a la que haces tu referencia. Por ejemplo, en este caso, dices, híjole, a ver, es que yo sí recibí ese servicio, o sea, lo que dice esa factura, sí lo recibí yo. Yo no sé si a los demás lo habrán recibido o no, yo no sé si las demás operaciones son falsas o no, pero en el caso concreto, a mí sí me prestó ese servicio. Si yo elimino, digamos, por ejemplo, si nos fuéramos al ámbito de la autocorrección, si yo elimino el comprobante fiscal, digo, ok, lo voy a eliminar de mi declaración, prefiero no meterme en problemas, o sea, yo tengo con qué demostrar que sí
recibí el servicio, pero como no quiero tener problemas con las autoridades o simplemente se me fue la temporalidad establecida en 69B para demostrarlo o perdí la materia, lo que sea. Pero el chiste es que mejor yo opto por sacar ese comprobante y quitarlo el efecto fiscal. En ese caso concreto, cuando yo ya pago la diferencia que se generó por haberle dado efectos a ese comprobante, al momento en que yo lo saco, ya mi responsabilidad penal también se extingue, ¿verdad? Estamos manejando dos cosas totalmente diferentes. La responsabilidad penal es una, la responsabilidad administrativa es otra. Hablar Sí. de la extinción del delito o de la acción penal es otro tema, o de la prescripción. O sea que todavía me podrían a mí sancionar si yo le dejo de dar efectos a ese documento. De todas maneras, yo podría ser susceptible de ser sujeto a un procedimiento de responsabilidad penal, aunque yo ya fiscalmente ya le haya sacado el comprobante. Ok, vamos a dejar aclarado el tema. Vuelvo a insistir, comentas muchísimas cosas que dan para varios programas, nada más de un solo comentario, pero voy a tratar de identificarlas una por una. Ahí va. Ojo, no hay prescripción para el tema del contribuyente calificado como Edo para demostrar la materialidad. Ojo, todo el procedimiento de EFOS, me refiero al dedos, todo el procedimiento de dedos es ilegal, es inconstitucional y es contrario a los tratados internacionales que México ha suscrito, a la Convención de Viena, al principio pacta sunt servanda, y tengo sentencia. Lo voy a explicar en español. ¿Y por qué digo que no hay prescripción en relación al tiempo que tiene el EDO? La pregunta sería, número uno, si en procedimiento de gestión el EDO no desvirtúa la materialidad, el procedimiento de gestión es el relativo al 69B, y eso no da lugar nunca al nacimiento de un crédito fiscal. Para tal efecto debe de ejercerse facultad de comprobación. Ok, ese 69B me hacen la invitación, o yo andaba de parranda, andaba de viaje, y se me fueron los 30 días. Ok, y me dice la autoridad, autocorrígete, no me da la gana, no quiero, no lo voy a hacer, o no puedo, etcétera, o no me parece legal tu procedimiento. Que yo no me pueda defender o no pueda defender el tema referido al enfoque del EFO es otra cosa. Yo les preguntaría, a ver, díganme, ¿cuál es el motivo por el cual se tiene que hacer la aclaración dentro de los 30 días con relación al EFO? Ahí les va. ¿A qué factura se refiere? ¿A qué servicios? ¿A cuál de los últimos 5 ejercicios de acuerdo al 67 de Código Fiscal? ¿Lo saben? ¿Les hizo el fisco una notificación legal? Por supuesto que no. La última notificación que aparece en el Diario Oficial no es legal, es contraria a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, los contribuyentes tienen la oportunidad en un procedimiento de revisión, no de gestión, vía facultad de comprobación, voy a hablar visita domiciliaria, de que se reconozca en ese procedimiento la existencia de la materialidad de la operación. Y aparte el fisco, si rechaza la deducción, debe fundar y motivar qué requisito fiscal no satisfizo esa partida en específico. Derivado de lo cual, cierro el comentario, no hay una prescripción y ese procedimiento tan es así que en su momento la senadora Lili Telles hizo la propuesta para que se diera certidumbre jurídica al contribuyente y existiera una notificación formal, por lo menos de acuerdo al 134 y 137 o por buzón electrónico. ¿Y qué creen? Al día de hoy subyace esa ilegalidad e inconstitucionalidad, de tal manera que se violenta el derecho a la no autoincriminación, se violenta la Convención Americana o Pacto de San José en su numeral 8.2, 8.1. ¿Y qué creen? Si ese procedimiento de gestión tiene ese vicio, sirve para, no te corregiste, te voy a hacer facultad de comprobación y te tiro los comprobantes que yo estimo
que tienen relación con el EFO. Ah, ¿qué crees? El resultado va a ser fruto de actos viciados. Dice la Constitución, no lo digo yo, que toda prueba obtenida con violación a derechos fundamentales es nula y el crédito fiscal está sustentado en una prueba que tiene efecto corruptor. Ahí nada más se los comparto para efecto de defensa fiscal. Ahora voy al tema de la defensa penal. Oyes, yo hace 4 años observo que encontré un comprobante o recuerdo que tengo un comprobante de un contribuyente que aparece en la lista negra. A ver. ¿Realizaste la operación, sí o no? Sí la realicé. No te tiene que quitar el sueño. Esta disposición del 69 es para los chicos malos, pero que además tienen derecho a la defensa de sus intereses, como lo dice la Constitución, y deben de ser reputados inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. En ese orden de ideas, hay algo que se llama requisito de procedibilidad, que se encuentra en el 92 del Código Fiscal, donde están los delitos de querella. El 113 bis ahora es un delito de querella, antes era de oficio. Estúdienle por ahí y chequen si al 113 bis le opera el requisito de procedibilidad y me dicen qué es. En palabras sencillas, si el delito referido al 113 bis es un delito de conducta, de intercambiar documentos, ¿cómo me hablas de monto de lo defraudado? No existe. Luego entonces, por supuesto, que la autoridad se puede querellar con cualquier premisa que considere. Con la simple existencia de dato de prueba, se puede vincular a un contribuyente, me queda claro. Pero de lo que estoy seguro es que no habrá lugar al ejercicio de la acción penal por lo endeble de la acusación sustentada en una base efímera. Ahora, si un contribuyente compró y vendió un comprobante, y aclaro que no hago apología del delito, mi perspectiva es académica y en respeto a la Constitución. Hay condiciones objetivas de punibilidad. A ver, ¿qué cosa es eso, Marco? Ah, bueno. Yo los invito a la fiesta que voy a hacer el fin de semana y va a haber una barbacoa de res sabrosísima. Y resulta que tiene de todo menos la carne de res. Pues será lo que sea, pero no es de barbacoa. Oye, en materia de delitos, deducción falsa, ¿qué es una deducción falsa? No, pues es la que descalificó la autoridad fiscal. De entrada, hoy el expediente técnico de la auditoría no debe de ser valorado por el Ministerio Público y a ojos cerrados que sirva para imputar al contribuyente la comisión de un delito. Ahora, el Ministerio Público, junto con los policías, debe de hacer la investigación fiscal respectiva. En ese orden de ideas, ¿quién va a ver si la acusación es por usar una factura falsa? Factura falsa. Si están timbradas, si hay un proveedor que la certifica o utilizando el sistema del SAT, el SAT es el que le dio validez, dime dónde es falsa. La exposición de motivos dice que hoy los comprobantes son ciertos, existen, son reales, no son apócrifos. Luego entonces, ¿de dónde partimos que sea falso ese documento? Claro, yo chuto de este lado, no les voy a decir qué hacer del otro lado, ¿me explico? Entonces, el tema de delitos se cuece por aparte y debe de revertir, debe de llevar otras inercias para poder hablar de incriminar legalmente a un contribuyente. Oye, entonces, en este punto, acabas de tocar algo que adquiriría también gran relevancia, esta actuación de las autoridades en el ejercicio de sus facultades de comprobación. ¿Cómo podríamos, explicarle a nuestro auditorio estas facultades de comprobación y para qué van a servirnos? Ah, bueno, eso es muy, muy importante. Miren, ya lo dejé claro, en el 69B hay un procedimiento de gestión para ver si un EFO tiene la infraestructura para prestar los servicios.
Y al mismo tiempo, para el contribuyente identificado con el mote dedo, para ver si acredita el tema de materialidad. Preguntaste algo bien importante. Amigos, no pierdan de vista esto que les digo, porque es el requisito para ir a la fiesta. Oye, van a venir a la fiesta de gala, pero es requisito sine qua non o indispensable venir de smoking. Si no viene de smoking, nada más no van a entrar. Oye, vengo trajeado o ven, smoking, papá. Si no, no entras. Es más, lo voy a hacer todavía más elitista, de determinada marca. Ya están los requisitos. Requisito de procedibilidad, que no es otra cosa que los requisitos legales que se deben de cumplir, requisitos básicos para poder en conocimiento de la autoridad judicial o de la fiscalía, en este caso, del Ministerio Público, de la existencia de un delito para que se investigue. Pero ojo, en temas de compra-venta de facturas, debe de haber existido un procedimiento de gestión, la instauración del 69B. Ya estoy en un departamento penal, no estoy en un departamento administrativo en ese sentido, pero junto con pegado. ¿De qué vas a acusar al contribuyente? ¿Qué delito le vas a imputar? 113, fracción tercera, ahora 113 bis. En mi opinión, tienes que ejercer primero 69B como requisito de procedibilidad para poder querellarte. Pero no echen en saco roto lo que les voy a decir. ¿Qué delitos se siguen por querella en el 92? Chéquenlo. ¿Qué delitos se siguen? Y se darán cuenta que no está el 113 bis. Échenle un ojo. Ahí nada más se lo dejo y ustedes hagan su mejor conjetura. Pero regreso. La autoridad, ¿para qué sirven las facultades de comprobación? Para determinar la existencia de contribuciones omitidas, para determinar créditos fiscales, para dar información a otras autoridades y para conocer la existencia de delitos, para ponerlos en conocimiento de la autoridad respectiva para que los investigue y los persiga. Hay una líder de un sindicato de la vida emblemática, se cayó la acusación de la autoridad por el tema de la defraudación fiscal, por una cosa aparentemente muy sencilla, porque no le iniciaron facultades de comprobación, no le hicieron auditoría, no aplicaron por lo menos la de la fracción tercera o segunda del 42, ahora puede ser la novena. Es lamentable oír a un procurador fiscal decir o a su director de delitos fiscales que no es necesario el inicio de un procedimiento administrativo. No sé en qué escuela estudiaron y qué pena. Pero hay que decir las cosas como son y no estoy diciendo nada ofensivo personalmente. Estoy en una línea académica, argumentativa y de respeto a mi Constitución. Punto. Esto es así, que al efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia de observancia obligatoria para todos los jueces y tribunales del país en términos del 217 de la Ley de Amparo, ha confeccionado jurisprudencia donde se ha señalado la necesaria e indispensable inicio de facultades como requisito de procedibilidad para que se pueda querellar la autoridad. Pero ojo, no nos confundamos. Una vez iniciado el procedimiento de revisión fiscal, desde el primer día y sin que exista crédito fiscal, se puede querellar la autoridad fiscal por la probable comisión del delito de defraudación fiscal y su equiparable. Pero aquí no entra el del 113 bis, porque el del 113 bis no tiene que ver con determinación de un crédito fiscal, sino con traficar comprobantes fiscales. Ahí es un delito, como lo señalabas, no de resultados, sino más bien de conductas. Te platico el ejemplo para no robármelo. Digo, honor a quien honor merece. El año pasado, en la comparecencia a nivel de Parlamento Abierto, decía mi maestro y amigo Ambrosio Michel al referirse a este tema, decía, pongamos el ejemplo siguiente. Comete el delito de homicidio quien priva a una persona de la vida con arma blanca.
Ah, ok. Entonces, ¿a quién vamos a sancionar por el delito de homicidio? ¿Al homicida o al que vende los puñales? ¿A quién sancionamos por el delito de defraudación fiscal? ¿Al defraudador? ¿Al Edo, que es el pariente rico y se lleva el IVA y el ISR? ¿O al que está vendiendo el documento y que el delito se materializa cuando se consigna en la declaración y que ya estaba en el 109? Muy sencillo. El tema era derogar el 113, fracción tercera y 113 bis, porque la forma en que están redactados los tipos va a ser muy difícil que se pueda aterrizar. Claro, el defraudador, el que anda jugando a este tipo de cosas, seguramente lo van a vincular por delincuencia organizada, que tiene defensa, pero ya será otra historia. Pero estoy en el tema que me habías platicado sobre para qué sirven las facultades de comprobación, porque a partir de ese momento da lugar a la formación de un dictamen técnico contable que va a servir a la autoridad para querellar al contribuyente, y que lamentablemente ese dictamen técnico contable no está estructurado en ninguna ley, sino se origina en una jurisprudencia. Pero esas cosas solo suceden en México. Dios mío. Híjole, bueno, mira, es muy importante porque, a ver, entonces, digamos, recapitulando, tenemos una situación en la cual la facultad de comprobación de la autoridad debe de ser ejercida para, en su caso, la persecución de estos delitos en los cuales se tiene una cantidad cierta de afectación al erario, ¿no? Tenemos una afección. Cuando tenemos delitos que no son, o no hay un perjuicio monetario determinado a la hacienda pública, no hay esta necesidad, ¿no? Por ejemplo, en estos delitos como el del 113 bis. ¿En qué otro delito sería para ti relevante destacar tratándose de los empresarios y que deben de prestar particular atención? Ah, qué bueno. Mira, efectivamente, no todos los delitos fiscales revisten el requisito de procedibilidad. Recordemos que en esa ley especial, como lo es el Código Fiscal, se sancionan conductas antijurídicas, reprochables. Y el bien jurídico tutelado en materia de defraudación es la recaudación en sí misma. Ok, me preguntas, ¿qué le recomendarías a un contribuyente? Le recomendaría que haga un alto en la forma de operar y de hacer negocios y que renuncie a cualquier tipo de actuación en la que tenga que verse involucrada su conducta con la realización de delitos. Si el negocio no da para pagar impuestos, hay que reinvertirlo o hay que dedicarnos a otra cosa. Hay profesionales del derecho y de la contabilidad que hacen planeaciones fiscales y que son válidas como derecho del contribuyente, y hay otros que hacen simulación de planeaciones fiscales. Son dos cosas muy diferentes. Número uno, hay que ajustar en todo tiempo la conducta a derecho. Decía el director de delitos fiscales, y eso no funciona así, pero esa es la perspectiva del director de Procofiscal. Si hay un delito de defraudación fiscal y su equiparable, segurísimo el contador o el asesor está metido ahí. Ups, y ya ni que decir a lo mejor del representante legal. Yo sugeriría poner atención en el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sanciona como acción delictiva la defraudación fiscal, en primer lugar, a la empresa, al patito SADCB y después al contribuyente, porque nos puede aniquilar la empresa. Requiero estudiar y abundar en aquellos temas referidos al control organizacional para establecer ese modismo que ahora traemos, compliance, establecer medidas de control organizacional que tiendan a evitar fraudes contra terceros, incluyendo a ellos la hacienda pública. ¿Por qué crees? En mi apreciación, antes de mi apreciación te doy, amigos queridos, les doy esta idea. Los delitos fiscales no se cometen por taruguez. En los delitos hay ánimo
y deseo, y se conoce el resultado, de afectar al erario público. Luego entonces, con ese control organizacional a que se refiere el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en íntima relación con todo el control corporativo que debe tener la empresa, le va a quitar algo que se llama dolo. Y si le quita el tema del dolo como medida preventiva y cumpliendo los postulados y que el oficial de cumplimiento, etcétera, 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 se ajuste a la normatividad referida, y otro día hablaremos de este tema con más puntualidad, ¿qué crees? Le va a quitar el tema referido al dolo. Y a mí me parece que esto es muy importante para la subsistencia de la empresa, de los socios y del representante legal y del mismo contador. Fíjate, ese tema es algo muy importante, que los mexicanos no somos muy dados a hacer este aspecto preventivo, y que en estos últimos tiempos pues está adquiriendo una relevancia para la cual no, como digo, no estamos acostumbrados. El ir armando un programa como se llama Estudio de Compliance, y que tu empresa empiece a contar con toda una serie de documentos, soporte, para que en el momento en el cual las autoridades lleguen y te empiecen a cuestionar la toma de decisiones de tu empresa, pues te van a, fíjate, con esto, por lo que nos permites ver, resulta ser muy importante. O sea, vas a poder incluso eliminar ese elemento del dolo en la conducta. Simplemente entonces, no existe. Imagínate algo bien sencillo de manera proactiva. Empezamos a desarrollar el control organizacional, y voy a sugerir un ejemplo. A ver, todas las compras en la empresa arriba del rango de 100,000 pesos, necesito que todos mis proveedores me den una carta del 32D vigente. O por cada pago o por cada transferencia que yo le haga, digo, por lo menos presumo la buena fe y ya hice algo. Ahora, si el fisco no controló que fulanito de Abraham despacha abajo de un árbol, digo, ya es otra cosa. Ah, pero ¿sabes qué? Por aquello del no te entumas, vamos a pedirle fotografía, dato de sus oficinas corporativas. Ah, sigo amarrando el tema. Ya empezamos, que no es el único, pero ya empezamos a documentar de buena fe que no queremos trabajar con contribuyentes que estén en listas negras. Por política, no trabajamos con contribuyentes que estén en listas negras hasta que no hayan aclarado. Y ahí empiezas a desarrollar el tema, que no nada más va enfocado al tema tributario, es una partecita, pero ya empiezas no a presumir la buena fe, a demostrarla con documentos. ¿Qué le dices al Ministerio Público? Pues aquí está, mire, está la póliza, está la transferencia y la foto de la gravilla, la grava. Ah, bueno, ¿y de dónde te la trajeron? De Tijuana. ¿Y cómo llegó? Volando. ¿Y el flete? ¿El tráiler? ¿Las gentes que descargaron? Checa, pero no cuadra. Desde el 2014 a la fecha, se debió de trabajar con un método de implantación o de temas de control documental y organizacional, donde regresemos a la esencia de contadores públicos del documento fuente, documento contabilizador, guía de contabilización, fotografía, bitácora. Oye, Marco, eso no lo pide la autoridad. Sí, ya lo sé. Decía la película de John Rambo, para sobrevivir en la guerra hay que ser parte de la guerra. Es mejor que quede documentado en una mesa de trabajo que acudir a tribunales donde hoy ya no litiga uno contra autoridades, litiga uno contra tribunales. Eso es difícil, ¿verdad? Entonces, híjole, a ver, el nuevo empresario, dado esta, fíjate, vamos a ver, digamos, nuestro tema es este binomio de la defensa, pero veámoslo así también, este binomio de atención para el empresario, el binomio fiscal penal. Tengo yo que cumplir con todas mis obligaciones formales
de llevar mis registros, pagar mis impuestos, presentar mis avisos, presentar mis declaraciones, bla, bla, bla. Y además debo de tener perfectamente documentadas mis operaciones para futuro, cuando, digamos, vayan a caer ya ahí contigo por cualquier actuación de la autoridad, tú tengas también el mayor número de elementos para defenderlos en este doble ámbito, en el ámbito administrativo, y esperemos que no lleguen nunca ya, pero en el ámbito penal. Digamos, es que mira, si, digamos, todo lo que sea de no los van a meter a la cárcel o la van a ver difícil para encuadrarles el delito, etcétera. Pero yo te lo aseguro, Marco, que a cualquiera que le llegue un citatorio de la fiscalía, en ese mismo momento nos da diabetes, ¿no? Entonces, el chiste es contar con todas las herramientas para ni siquiera llegar a ese punto, ¿no? Porque sí es algo muy estresante para el empresario. Y si apenas va saliendo el empresario, todavía tenerle que apostar a una situación estresante, larga, desgastante de defensa de sus intereses, pues también es perjudicial para ellos, ¿no? Ok, mira, nada más, antes déjame mandarle saludos a Jonathan Medina hasta Quintana Roo, un joven muy entusiasta que viene estudiando muchísimo. Veo a Nachito, veo a Alberto Palacios, a Agustín Velázquez, gente bonita que nos sigue por mucho tiempo. Pero mira, te voy a contestar. Dicen las Sagradas Escrituras que la ley no es para el que la cumple, es para el que la infringe. 2, sobre esa base mística, bíblica, dice que te pongas a cuentas antes de que te lleven a la cárcel porque no te sales de ahí hasta pagar el último centavo. Bueno, vamos a aterrizarlo en el 14 constitucional al referirse al establecimiento de medidas conciliatorias. De hecho, las mesas de Prodecon son el primer ejemplo de este tipo de temas que estoy platicando. Ok, no se trata de llegar propiamente a un arreglo con autoridad, porque si ya te querellaron y pagas, pues ya pagaste, pero sigues enfrentando el proceso penal. Y muy difícil te van a dar el perdón o el sobreseimiento, ¿eh? No es que no se pueda, pero es un poco complicado, a menos que seas Adal Ramones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, bajo esta tesitura, el que no cometió ningún delito, ese no debe estar preocupado. Está preocupado el que tiene pecados de guerra. Y hay de pecaditos a pecadotes, ¿verdad? Bueno, si ves las barbas de tu vecino cortar, pues hay que poner a remojar las que siguen, ¿no? Porque pues está uno en esa línea. A ver, ¿qué hiciste? Mira, yo no me di cuenta, pero tuve una operación con un EFO, pero el servicio lo recibiste. Vamos a hacer la aclaración respectiva. Ah, pero se trata de alguien que sí compró y vendió facturas. O sea, sí realizó la conducta. Sí se ubica en el supuesto. No hago apología del delito. ¿Tendrá defensa? Por supuesto que tiene defensa. ¿Exitosa? Por supuesto que tiene defensa exitosa. Digo, no estoy para hablarle de trucos fiscales, sino de respeto a la Constitución y a las leyes respectivas. Pero bueno, te pongo un ejemplo. A ver, ¿la acusación de qué es? Compra-venta de facturas. Tú me estás hablando de una usanza de documentos en papeles. Ahora hablamos de comprobantes fiscales digitales por internet. Y si la acusación fue por facturas, se te va a caer. Ah, estás comercializando el comprobante fiscal digital por internet. Bueno, ¿y de quién es el comprobante fiscal digital por internet? Tuyo porque lo imprimiste. No, Código Fiscal dice que la impresión o representación impresa del mismo presume la existencia del original. Como decía un buen colega y que comparto con él este comentario, el doctor Fernando Sagras, decía, y me gusta siempre dar el crédito autoral. Hay algunas cosas que he podido defender que me han llegado y las he logrado
levantar con éxito. He podido, nada más haciendo un paréntesis, he podido demostrar que el procedimiento de fiscalización en algún momento dado sirve para pedir el sobreseimiento o puede abonar en materia penal en algunos casos, lo mostré en nuestro diplomado. Regresando al tema, a ver, en la acusación, ¿de qué lo acusa? Vendió el comprobante fiscal digital por internet. ¿Y cómo demuestras esa acusación? No, pues hay un archivo XML y está certificado. ¿Qué dice Código Fiscal el 29A por ahí en su último, algunas de sus fracciones? ¿No dice que la representación impresa presupone la existencia del original? ¿Dónde está el original? ¿Lo tienes tú? ¿Lo tiene el SAT? ¿O lo tiene el ente validador? No es que le pedimos al ente validador que nos diera un certificado. Ah, entonces ya no son comprobantes fiscales digitales por internet, ahora son certificados. Todavía andamos divagando en esos temas. Hijo. Y solo son Oye, comentarios Marco, pues, académicos. Ah, no, pero ¿sabes qué fue lo que hizo? Está en la carpeta de investigación la computadora donde está el archivo electrónico del CFDI. oye, pues es un tema No, es un tema que da que da para muchísimo. Nada más les dejo la inquietud para ponerse a estudiar. A ver, lo platiqué en el primer módulo de mi diplomado. La consecuencia menos deseable es que gentes que realizan conductas delictivas no carguen con el peso de la responsabilidad referida a la última ratio, que es la represión máxima del Estado, por realizar una conducta delictiva en materia fiscal. Es lo menos deseable. Pero si eso es el resultado del ejercicio democrático de respeto a los derechos humanos y fundamentales consagrados en la Constitución, en un corto tiempo va a beneficiar al Estado. Que las autoridades contraten buenos abogados para que hagan bien la tarea y entonces sí se castigue dentro de un entorno constitucional y legal al defraudador fiscal, al que está erosionando la base tributaria, cometiendo o actualizando delitos, pero no podemos hacerlo bajo nuestra propia mano, porque dice la Constitución que nadie puede hacer justicia con su propia mano, y en mi opinión, ni la autoridad fiscal. Oye, le decía un niño a su papá, ¿qué pasa, papá, si sientan en la silla eléctrica a todos los delincuentes? ¿Quiénes quedarían? Nada más quedaríamos los asesinos, mijo. Entonces creo que vale la pena fortalecer estos temas con las líneas del derecho establecidas para tal efecto en aras de un México más justo y más equitativo. Marco, pues ha sido un verdadero placer escucharte esta tarde, y yo creo que nuestro auditorio y todos los que van a escuchar posteriormente esta entrevista van a pensar exactamente lo mismo. Te agradezco verdaderamente tu apertura, lo agradable de tu charla, y bueno, amigos, pues esta ha sido una emisión más, ¿no?, de nuestro programa. Los esperamos para la próxima. Marco Antonio, en verdad, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Saludos a todos hasta allá, hasta sus casas, donde se encuentren ahorita guardándose, ¿verdad? Y nos veremos pronto, amigos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias por la distinción y siempre a la orden. Y saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. También nos despedimos de nuestros amigos de redes sociales. Un abrazo a todos y gracias por la gentileza